¿Entran ustedes al aula virtual? Sí. Sí, ¿no? Ahí está, bueno, ahí está la grabación de la vez pasada, la clase de anterior. Ya, a ver, la presente clase está dirigida para alumnos de medicina, no está dirigido para el público en general. A ver, le escuchamos alumno. Ya se vea. Tu micrófono está apagado, Grace. Ay, lo siento. Ya, de nuevo. Ya, buenas noches, doctor, compañeros. Continuando con la exposición anterior de mis compañeros, vamos a seguir con miembro superior, con la región del brazo. Como sabemos, en el brazo vamos a encontrar un solo hueso, un hueso largo y par, el cual va a constar de dos epífisis y la diáfana, ¿no? La epífisis principal y la distal. En sus partes vamos a encontrar la cabeza del húmero, que está señalado con esta flecha. Estas líneas punteadas van a simbolizar, ¿no?, el cuello anatómico, el cual es la zona que va a presentar mayor cantidad de fracturas. El tubérculo mayor, ¿no?, donde se van a insertar algunos músculos de los como el infraespinoso, el supraespinoso y el redondo menor. El tubérculo menor, también llamado troquín, el cual se va a insertar el músculo subescapular. Aquí vamos a encontrar también el cuello quirúrgico y el único entre el troquín y el quirúrgico. Acá podemos encontrar la tuberosidad deltoidea, en donde está el músculo deltoide, conocido como V deltoidea. Más abajito, ¿no?, en la parte distal vamos a encontrar también el cóndilo, la tróclea, y el epicóndilo y la zona epicóndila, ¿no?, y la zona epitroclea o epicóndilo medial. Aquí también podemos señalar, ¿no?, la fosa coronoidea. En la parte posterior también vamos a encontrar, ¿no?, el cabeza del húmero, acá el cuello anatómico, acá también vamos a observar el tubérculo mayor o troquíter, el cuello quirúrgico, también vamos a observar el canal de torsión, por donde va a pasar un nervio, el nervio radial, y también vamos a observar acá la tuberosidad deltoidea. Acá también vamos a observar la fosa del olecranon, donde se va a insertar, ¿no?, el olecranon, en la parte del epicóndilo. Acá vamos a observar también la cabeza del húmero, ¿no?, el cuello anatómico, el troquíter, el troquín. Por acá también el cuello quirúrgico, el transformo o suelo de la corredera bicipital, ¿no?, por donde va a pasar la cabeza larga del músculo braquial, del músculo bíceps braquial, y por la parte posterior la cabeza del húmero, el cuello, el troquíter, el cuello del quirúrgico, el cuello del húmero. Por aquí también, ¿no?, lo mismo, el cóndilo, el surco troclea y la tróclea. Por aquí la fosa supracoroidea o radial, la fosa supratroclear o coronoidea, ¿no? Por acá se van a insertar algunos músculos, los extensores, y aquí no se van a insertar también los músculos flexores. En la parte posterior igual, ¿no?, la parte del epitróclea y el epicóndilo. Como dije, ¿no?, en la tuberosidad deltoidea se va a insertar el músculo deltoides, y en el canal de torsión va a pasar el nervio radial y también, ¿no?, la arteria humeral profunda. Aquí, ¿no?, con al radio y al cúbito, vamos a observar, ¿no?, de que en la parte de la tróclea se va a insertar el cúbito,
y en el radio, ¿no? En la parte del cóndilo también. La parte del olecrano, donde está el olecrano. Y acá podemos observar también algunas partes del húmero y del radio del cúbito. También tenemos acá una radiografía, ¿no? Donde vamos a observar la clavícula, ¿no? El acromión, la apófisis coracoides, acá la cavidad glenoidea, donde se va a insertar el húmero, ¿no? En la cabeza del húmero, que es un tercio de esfera. Aquí también, ¿no? Los dos tubérculos, el mayor y el menor. Por acá el cuello quirúrgico. Respecto a los ligamentos del húmero, ¿no? Entre el hueso, ¿no? El húmero y el apófisis coracoides, vamos a tener el ligamento coracomeral. El ligamento transverso del húmero, ¿no? Y por acá también al tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Y los ligamentos capsulares prenumerares. De acuerdo a la miología del brazo, en la epífisis proximal vamos a tener un tubérculo mayor. Como dije, algunos músculos del manito los rotadores. Por ejemplo, acá no se va a insertar el infraespinoso, el supraespinoso, el pectoral mayor por la parte de abajito, el subescapular en el tubérculo menor, el dorsal ancho y el redondo mayor. Y por la parte posterior se va a insertar, ¿no? Vamos a observar acá el infraespinoso, al redondo menor. Y por aquí, ¿no? El vasto externo, se va a origen del vasto externo y el vasto interno también ahorita. Y por acá también se va a insertar el deltoides. En la epífisis distal se va a dar la inserción también de el origen del nervio, el músculo braquial anterior. De acá también va a dar origen de los músculos epitrocleares, del supinador largo, del primer radial externo y de los músculos epicondylios, ¿no? Que es, en la región medial se van a encontrar los flexores, en la región lateral los extensores. Aquí también, ¿no? En la parte posterior al vasto interno, los músculos epitrocleares y los epicondilios. En el brazo vamos a encontrar el músculo deltoides, que se va a originar, tener como origen la epífisis distal en la función lateral de la clavícula, también el acromio y el borde inferior de la esquina, que se encuentra, ¿no? En la cara posterior de la escápula. Se va a insertar en la tuberosidad deltoide de la V deltoide. También vamos a encontrar el músculo bíceps braquial. Va a presentar dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. La cabeza larga va a tener como origen el tubérculo supraglenoideo de la escápula, como inserción, ¿no? En la tuberosidad del radio. En la cabeza corta, como origen va a tener la apófisis coracoide y como inserción en la tuberosidad del cúbito. Un poco más profundo nos vamos a el músculo coracobraquial, va a tener origen en la apófisis coracoides y su inserción en la cresta del tubérculo menor. Ahí vamos a observar que va a ser perforado, ¿no? Por el músculo cutáneo. Y también vamos a tener el músculo braquial, que se va a originar en la cara anterior de la unidad distal del húmero y como inserción va a tener la tuberosidad del cúbito. En la parte posterior vamos a tener el músculo braquial. La cabeza larga va a tener origen en el tubérculo infraglenoideo de la escápula y como inserción el olecranon del. En la cabeza lateral también va a tener como origen proximal al surco para el nervio radial, en el tabique intermuscular lateral, que se encuentra en el número superior. Y como inserción el olecranon del cúbito. Y en la parte mediana, en la cabeza media, vamos a tener como origen se va a encontrar distal al surco para el nervio muscular radial, ¿no? Que se encuentra en el número posterior y con inserción en el origen.
Y eso sería todo por mi parte, profesor. Sigue presentando, Grace. Ya, continuando con lo que corresponde a la parte del antebrazo, vamos a mencionar osteología, miología, articulación del codo y ligamentos. En la osteología vamos a ver que en el antebrazo van a haber dos huesos, el ulna, la ulna y el cúbito, y muy aparte también el radio. La ulna va a ser un hueso largo al igual que el radio, que va a mantener muchas zonas o nombres en común. Por ejemplo, en todo lo que refiere a la anatomía, el cúbito y el radio van a mantener la cabeza y su cuello. Como ya hemos visto hace rato, el húmero tiene una cabeza anatómica y una cabeza que va a ser muy diferente a lo que corresponde al cúbito y el radio, que solamente va a tener una cabeza seguida de un cuello. En la parte inferior del cuello vamos a tener otras tuberosidades. En el radio, la tuberosidad del radio, y en el cúbito, la tuberosidad del cúbito. Cada zona de cada hueso va a tener diferentes nombres: la cara anterior, la cara posterior, que van a ser lados opuestos, el borde anterior y el borde interóseo, que va a estar ubicado, que va a estar uniendo el cúbito y el radio, que es la membrana interósea. Y en la parte inferior vamos a tener la hipófisis estiloides del radio y la apófisis estiloides del cúbito. Una característica que podemos mencionar de cada uno de estos es que van a tener diferentes articulaciones. La ulna se va a articular con el cúbito a través de articulación húmero-cubital, y que también se va a articular con el radio a través de dos articulaciones. La articulación radiocubital proximal por la parte superior y la articulación radiocubital distal por la parte inferior. En el radio vamos a tener diferentes también articulaciones, pero como una característica principal es que podemos mencionar que el cúbito, también llamado como ulna, nunca se va a articular con el carpo, que a diferencia del radio sí se va a articular con el carpo, pero solamente dos huesos de los 8 que tenemos. En el radio vamos a tener cuatro articulaciones que van a estar juntando todos estos huesos: la radial, el radio con el húmero, el radiocubital proximal por la parte superior, el radiocubital distal por la parte inferior, y la radiocarpiana que haya mencionado, que se va a articular con 2 de los 8 huesos. Siguiente diapositiva. En lo que corresponde a la miología, vamos a tener 3 huesos en esta imagen, ya que más adelante voy a ver más imágenes explicando de manera más profunda o de manera superficial. Primero tenemos al músculo pronador redondo. Vamos a ver que va a tener 2 orígenes. El primer origen ubicado en el epicóndilo mitad del número, que va a estar en el proceso de supinación en el lado derecho, o en el lado izquierdo de posición anatómica, y se va a insertar en la cara lateral del radio, que va a ser el lado opuesto del borde interóseo. El músculo pronador cuadrado va a ser ubicado en la parte inferior, que es el carpo. Bueno, su origen va a ser ubicado en la cara anterior del cúbito y su inserción va a ser en la cara anterior del radio. Este músculo se va a encargar de la pronación o supinación al momento de hacer el movimiento del antebrazo. El músculo supinador, que es otro músculo, vamos a tener su origen en el epicóndilo lateral del húmero, al igual que en el epicóndilo lateral solamente en el cúbito. Y la inserción va a ser dada en el radio. Siguiente, por favor. Acá vamos a tener 3 diferentes músculos. Como característica de estos músculos es que van a tener un tendón común donde van a originarse todos. Este tendón va a estar originado en el epicóndilo medial, que va a ser el origen de cada uno de estos, pero que van a tener diferentes inserciones. Por ejemplo, el músculo flexor radial del carpo, vemos que al momento de originarse en el epicóndilo medial, se va a ir hasta la base del segundo metacarpiano. El músculo palmar largo, que se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, se va a insertar en la aponeurosis palmar, solamente que en esta imagen se ve cortada porque mayormente ocupa toda la zona del carpo. Y el músculo flexor cubital del carpo, que también se va a originar, como ya he mencionado, en la base del quinto metacarpiano, en el epicóndilo medial del húmero, y que se va a insertar en la base del quinto metacarpiano, en el hueso pisiforme y en el gancho de los huesos ganchosos. Siguiente, por favor. Vamos a tener otros 4 músculos que van a estar de manera superficial. Vamos a tener un músculo extensor radial largo del carpo. Su origen va a ser dado en la cresta supraepicondiliar lateral del húmero, en la posición de pronación, y se va a insertar en la base del segundo metacarpiano al momento de poder ver la imagen. En el músculo extensor radial corto del carpo, el origen va a ser dado en el epicóndilo lateral del húmero, y su inserción va a ser igual en la base del tercer metacarpiano. El músculo extensor cubital del carpo va a estar ubicado en el lado derecho de la mano. Bueno, en posición anatómica sería en el lado izquierdo. Va a ser la zona más medial.
Se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la base del quinto metacarpiano. Y el otro músculo que corresponde al extensor de los dedos se va a originar también en el epicóndilo lateral del húmero, pero la diferencia es que se va a insertar en la expansión extensora del dedo 2, 3, 4 y 5, que corresponde al índice, al medio, al anular y al meñique. Siguiente, por favor. Estos son los otros músculos que van a estar en la parte más inferior. En el músculo extensor del dedo meñique, se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero, desde la parte superior, y se va a insertar en la expansión extensora del quinto dedo, todo lo que corresponde al quinto dedo, que va a ser el dedo meñique. El músculo extensor del dedo índice va a tener un origen en el cúbito y en la membrana interósea. Esto se puede ver mejor en la imagen de la derecha, y se va a insertar en la expansión extensora del segundo dedo. El músculo abductor largo del carpo se va a originar desde tres zonas: el cúbito, del radio y de la membrana interósea, y se va a insertar en la base del primer metacarpiano. El músculo extensor corto del pulgar va a tener dos orígenes: el radio y la membrana interósea, que se va a poder percibir en la imagen de la derecha, y que se va a insertar en la falange proximal del primer dedo, que es el dedo pulgar. Y el músculo extensor largo del carpo, que va a tener su origen en el cúbito y en la membrana interósea, van a ser dos, y se van a insertar en la falange distal del primer dedo. Siguiente, por favor. Otros tres músculos, podemos ver que en la zona de la derecha o en la zona de la izquierda se han cortado el tendón común de los flexores para poder visualizarlo, ya que van a ser músculos que van a estar de manera profunda. Vamos a tener tres en estos. El músculo flexor superficial de los dedos se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, al igual que en la cara anterior del radio, y se van a insertar en las falanges mediales del segundo al quinto dedo. El músculo flexor profundo de los dedos se va a originar en el cúbito y en la membrana interósea. Esto se puede percibir más en la imagen de la derecha, y que se van a insertar en las falanges distales del segundo al quinto dedo. Y el músculo flexor largo del carpo se va a originar en la cara anterior del radio y en la membrana interósea, para luego insertarse en la falange distal del pulgar, que es el quinto dedo. Siguiente, por favor. Ahora, como ya he hablado de la osteología y de miología, muy aparte de la antebrazo vamos a tener estructuras, ¿no? Una de estas estructuras es que va a ser la fosa cubital. La fosa cubital va a ser una transición entre el brazo y el antebrazo, que va a estar ubicada en una posición anterior a todo lo que corresponde a la articulación del codo. La fosa cubital va a estar formada por dos diferentes músculos y una línea imaginaria. Estos músculos van a ser el braquiorradial y el planador redondo. Ahora, como base de este triángulo va a estar formado por una línea imaginaria entre el epicóndilo lateral y el epicóndilo medial. Ahora, lo que corresponde, por llamarlo de una forma, al piso de este triángulo va a ser el músculo braquial. Ahora, su contenido van a ser tres diferentes cosas: el tendón del bíceps braquial, que funciona como piso de la fosa cubital, el nervio mediano y la arteria braquial. Sin embargo, en la imagen podemos percibir que va a pasar la aponeurosis bicipital, pero que esta no va a estar contenida directamente en la fosa cubital. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que corresponde a la articulación del codo, va a estar formada por tres articulaciones. La articulación da entre la tróclea del húmero y la escotadura troqueal del cúbito, que va a ser la articulación húmero-cubital. Luego, la articulación que va a ser entre el cóndilo del húmero y la cabeza radio, que va a ser la articulación húmero-radial. Y la articulación da entre la cabeza radio y la escotadura radial del cúbito, que va a ser la articulación radiocubital. Cada una de estas articulaciones van a tener diferentes funciones, pero de manera común podemos decir que la articulación entre el húmero y el cúbito y la articulación entre el húmero y el radio es que se va a encargar del movimiento de flexión y extensión, mientras que la articulación generada entre la cabeza de radio y la escotadura radial del cúbito se va a encargar del proceso de pronación, de movimiento de pronación y movimiento de supinación. Siguiente, por favor. Ahora, muy aparte de estas articulaciones, vamos a tener estructuras por encima de estas. Una de estas estructuras es que vamos a tener la membrana sinovial y la almohadilla de grasas. La membrana sinovial va a estar envolviendo estas articulaciones, pero en la zona inferior va a haber un receso saxiforme de esta membrana sinovial, que va a estar delimitado por el ligamento anular de radio. Este ligamento anular de radio y el receso faxiforme de la membrana sinovial va a permitir un movimiento de pronación y supinación. Pero el receso faxiforme va a facilitar que el movimiento sea de una manera más suave y más fluida, para que no pueda causar dolor.
Y en la parte superior, viendo las almohadillas de grasa, se va a encargar de acomodar la apófisis durante su movimiento. Siguiente. Ahora, vamos a tener diferentes ligamentos. El ligamento colateral radial, ligamento colateral radial y el ligamento colateral cubital y el ligamento anular de radio. El ligamento anular de radio que ya he mencionado, que sirve para el movimiento de pronación y supinación, junto al receso faciforme que van a trabajar de manera juntas, y el ligamento colateral radial con el ligamento colateral cubital van a tener prácticamente la misma función, que se va a encargar del movimiento de extensión y de flexión. Siguiente. Eso sería todo, profesor. Ahora mi compañero va a seguir con la exposición. Ok, bueno, buenas, Sí, buenas mira, noches, profe. un ratito. La región de la mano, creo que ya no va a dar tiempo ya para la mano, ¿verdad? O sea, no creo que me dé tiempo para la mano. Vamos a hacer lo que es antebrazo ahorita y bueno, pues vamos a avanzar. Faltó también, profesor, irrigación, inervación. Sí, va a faltar un montón de cosas. No da tiempo. Ok. Vamos a presentarle ahora yo. ¿Ya están en la parte de cabeza y cuello? Todavía, ¿no? Cuello. Sí. Ya están en cuello, ¿no? En cuello sí. Bien, estamos atrasados. Bien, ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, profesor. Bien, acá, bueno, seguimos con los videos de esta escuela norteamericana, pero está en castellano. Examinemos ahora los huesos. Comencemos con el húmero. Ya hemos visualizado su extremo proximal. Observemos ahora su extremo distal. El húmero es aplanado de anterior a posterior, con una superficie articular complicada y dos grandes prominencias, el epicóndilo medial y el epicóndilo lateral. Estos proporcionan inserción de importantes músculos como se verá más adelante. Por encima de cada cóndilo existe una cresta, la cresta supracondílea. Aquí puede verse la lateral. La superficie articular tiene dos partes. La tróclea con forma de polea se articula con la ulna. La cabeza, de forma esférica, se articula con el radio. Conozcamos ahora la ulna y el radio. Este gran hueco en la parte de atrás del húmero, la fosa olecraniana, acomoda al olecrano de la ulna durante la extensión completa del codo. Examinemos ahora los dos huesos del antebrazo, el radio y la ulna. Se diferencian en que la ulna es más grande en los extremos proximales y el radio es más grande distalmente. También se diferencian en que el radio rota. La ulna no. Ambos huesos se mantienen juntos mediante las articulaciones radioulnar, proximal y distal. La rotación del antebrazo se da en ambas articulaciones. Los dos huesos también se mantienen unidos en su longitud por la fuerte pero flexible membrana interósea, que evita que los dos huesos se muevan longitudinalmente relacionados entre sí. Examinemos los extremos proximales del radio y de la ulna. Observaremos primero la ulna. La característica principal del extremo proximal de la ulna es esta gran superficie articular redondeada. La cavidad que forma es conocida como incisura troclear. Se articula con la tróclea del húmero. El extremo más proximal de la ulna es olecranon, donde se inserta el tendón del tríceps. Esta proyección de la cara anterior se denomina proceso coronoides. Distal a la zona rugosa, la tuberosidad de la ulna marca la inserción del tendón del músculo braquial. En esta pequeña superficie redondeada, la incisura radial, se articula la cabeza del radio. Esta es la cabeza del radio. Este es el cuello del radio. El extremo de la cabeza se articula con la cabeza del cóndilo lateral del húmero.
Este lado redondeado se articula parcialmente con la incisura radial de la ulna y parcialmente con el ligamento que la rodea, como veremos más adelante. Justo distal al cuello se encuentra la tuberosidad del radio, que sirve de inserción para el músculo bíceps braquial. Uy, se colgó. Ahora. Espera un ratito, ¿ah? Vamos a entrar otra vez. ¿Ya se puede ver? Sí, doctor. Sí, ¿no?
Revisemos ahora esta singular articulación, la articulación del codo, en la cual suceden dos cosas bastante diferentes. El húmero se articula con los huesos del antebrazo para formar la articulación del codo, y los huesos del antebrazo se articulan entre sí, formando la articulación radioulnar proximal. Se presenta aquí la articulación sin su cápsula laxa y con sus ligamentos intactos. Aquí está la cara anterior de la articulación en extensión. Y aquí está la cara posterior de la articulación flexionada. La importancia estructural a comprender es este destacado ligamento, que no solo mantiene unido el lado radial del codo, sino que también sostiene la móvil cabeza del radio en su lugar en contacto con la ulna. Tiene dos partes. Esta parte es el ligamento colateral lateral, radial. Esta parte es el ligamento anular. Se extraerá el número de la imagen durante un momento para poder apreciar la articulación radioulnar proximal. Se presenta ahora la incisura troclear de la ulna. Aquí está la cabeza del radio vista desde arriba. Y este es el ligamento anular que junto con la incisura radial de la ulna conforman una perfecta concavidad para que la cabeza del radio rote en ella. Aquí se aprecia el ligamento anular sin la cabeza del radio. Se une a los bordes de la incisura radial de la ulna. Tiene forma de copa no muy profunda, más ancha aquí que aquí, para acomodar la cabeza del radio no solo alrededor de aquí, sino también debajo de aquí. Por lo tanto, aunque la cabeza radial rota libremente, se encuentra encerrada. Regresemos ahora a la articulación del codo intacta y examinemos cómo se mantiene unida por estos dos ligamentos colaterales. El radial tiene su origen en el epicóndilo lateral. Se abre el abanico y se continúa con el ligamento anular. Las dos partes de este complejo ligamento mantienen el húmero y la cabeza del radio perfectamente unidos. Lo que se observa aquí no es el extremo del ligamento, sino el extremo cortado del tendón de origen de un músculo, el supinador, que emerge del ligamento. Lo veremos en un momento. Aquí se observa el ligamento colateral ulnar. Emerge del epicóndilo medial y se abanica en triángulo. Está unido a la ulna a lo largo del lado medial de la incisura troclear. Para completar la imagen de la articulación del codo, se presenta ahora con su cápsula intacta. Es delgada y abolsada anteriormente y posteriormente para permitir un rango de movimiento completo. También aquí se muestra una envoltura de cápsula articular muy flexible entre el ligamento anular y el cuello del radio. La articulación del codo es estable, lo que significa que permanece unida por dos razones: por la fortaleza de los ligamentos, que ya hemos visto, y por la forma de los huesos. El húmero y la ulna se interrelacionan cercanamente y con profundidad. Sus superficies son redondeadas en dos planos, de anterior a posterior y de lado a lado. La articulación del codo y la articulación radioulnar proximal se quedan en una sola articulación porque están contenidas en un espacio continuo. Por el contrario, las dos articulaciones que examinaremos a continuación, la radioulnar distal y la del carpo, están físicamente separadas a pesar de estar muy próximas a ellas. Por lo tanto, se estudiarán por separado. Para comprender la articulación radioulnar distal, deben realizarse los extremos distales del radio y de la ulna. La cabeza de la ulna tiene una superficie articular redondeada. Esta parte se articula con el radio. Y esta parte se articula con una estructura clave que veremos en un momento, el ligamento triangular. Este borde puntiagudo de la ulna se conoce como proceso estiloides del cúbito. El amplio extremo distal del radio tiene dos superficies articulares. Esta grande se articula con la fila proximal de los huesos del carpo para formar la articulación del carpo. Esta superficie menor se articula con la ulna. Esta punta es el proceso estiloides del radio. Aquí se encuentra la articulación radioulnar distal con su cápsula intacta. Y aquí sin la cápsula.
Se presenta ahora la estructura que las mantiene juntas, el ligamento triangular, también conocido como disco articular. Se une al radio aquí y el proceso estiloides de la ulna aquí. Cuando el extremo distal del radio rota por encima de la cabeza de la ulna, el proceso estiloides del cúbito aporta el punto de rotación. Ahora se revisará la articulación del carpo. Aunque frecuentemente se hace referencia a la misma como una sola articulación, se trata de dos articulaciones muy unidas entre sí, la articulación radiocarpiana y la articulación mediocarpiana. Para entenderlas, observemos primero los huesos en esta dirección. 8 pequeños huesos forman el carpo. Distal al mismo se encuentran los huesos metacarpianos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Los huesos del carpo se disponen en dos filas, una proximal y otra distal. Los huesos de cada una de estas filas se encuentran fuertemente unidos. Los 4 huesos de la fila proximal son el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que reposa por sí mismo sobre el piramidal. El escafoides, el semilunar y parte del piramidal se articulan con el extremo distal del radio para formar la articulación radiocarpiana. La superficie distal de la fila proximal forma una escotadura cóncava profunda en la cual se articulan los huesos de la fila distal. Los huesos de la fila distal son el trapecio, el trapezoide, el capital grande y el ganchoso. El hueso grande y parte del ganchoso se proyectan proximalmente. Las bases de los 5 metacarpianos se articulan con la fila distal de los huesos del carpo. El primero, para el pulgar, se articula únicamente con el trapecio. Los otros 4 se articulan en una fila aquí. La fila distal de los huesos del carpo se articula con la fila proximal aquí, formando una articulación mediocarpiana. Las proyecciones del hueso grande y del ganchoso se articulan dentro de la escotadura de la fila proximal. Cuando se dan la flexión y la extensión en la muñeca, el movimiento sucede parcialmente en la articulación radiocarpiana y parcialmente en la articulación mediocarpiana. En las desviaciones medial y lateral, la acción sucede principalmente en la articulación radiocarpiana. Esta es la articulación del carpo, o mejor dicho, las articulaciones. Se han retirado la cápsula y los 2 ligamentos colaterales, aquí y aquí. Se han dejado intactos. Aquí se encuentra la articulación radiocarpiana y aquí la mediocarpiana. El ligamento colateral lateral o radial discurre desde el proceso estiloides del radio al escafoides y su vecino, el trapecio. El ligamento colateral ulnar discurre desde el proceso estiloides de la ulna hasta los huesos piramidal y pisiforme. Aquí se localiza la articulación del carpo con la cápsula articular intacta. La cápsula articular es gruesa y fuerte alrededor de toda la articulación. En la cara dorsal, la cápsula forma el amplio ligamento radiocarpiano dorsal. En la cara palmar, forma el ligamento radiocarpiano palmar. A diferencia del codo, que permanece unido parcialmente por la forma interrelacionada de los huesos, el carpo se mantiene totalmente unido gracias a la fortaleza de sus ligamentos. Los 2 ligamentos colaterales mantienen los huesos juntos durante la abducción y la aducción. Y los ligamentos radiocarpianos los mantienen juntos durante la flexión y la extensión. Asimismo, la fortaleza de los ligamentos radiocarpianos asegura que cuando el radio rote, la mano lo acompañe. A ver, preguntas. Vamos a tomar examen. Digamos, a ver, veamos. Nombre. El picóndilo.
Cóndilo. Nombre, Cresta supracondilia medial. nombre, Epicóndilo lateral. nombre, Cresta supracondilia lateral. a ver, veamos. Es el epicóndilo medial con su cresta supracondílea y el epicóndilo lateral con su cresta supracondílea. Ya, muy bien. Sigamos. Nombre, Cóndilo. nombre, Ese es cóndilo. nombre, Incisura tropiar. nombre, veamos otra vez. Nombre, Olecrano. nombre, ahí veamos. En la urna proximal, aquí se localiza la incisura troclear, el olecranon, el proceso coronoides, la tuberosidad ulnar y la incisura radial. El El nombre, Olecrano. Proceso coronoide. Coronoides. Oficio coronoide. nombre, Tuberosidad ulnar. nombre, Tuberosidad radial. nombre, Cabeza de radio. ya. Nombre, Cuello de radio. ya. Ahí veamos. la tuberosidad ulnar y la incisura radial. En el radio proximal, aquí se localizan la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. El olecrano, el proceso coronoides, la tuberosidad ulnar y la incisura radial. En el radio proximal, aquí se localizan la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial. Nombre, nombre, filamento, nombre, nuevamente, nombre, 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 ok. Ahí veamos. Aquí está la superficie para la urna.
la superficie para la articulación del carpo y el proceso estiloides radial. Aquí se localiza el anular y la cápsula articular, ligamento anular, el ligamento con la velocidad radial. Veamos aquí el ligamento colateral radial, el ligamento anular, el ligamento colateral ulnar y la cápsula articular. En la ulna distal, aquí se encuentran la cabeza y el proceso estiloides. En el radio distal, aquí está la superficie para la ulna, la superficie para la articulación del carpo y el proceso estiloides radial. Aquí se localiza el hueso escafoides. A ver nuevamente, huesos del carpo. Es escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme. Pisiforme. Ya. Trapecio, Trapezoide. grande y ganchoso. Manchoso. Ya, muy bien, perfecto. ¿Qué ha señalado? Metacarpo. Metacarpo. Ligamento. ¿Qué ligamento es? Ligamento. Ligamento. Triangular. El ligamento colateral lateral. El ligamento colateral medial. Y los ligamentos radiocarpiano palmar y radiocarpiano dorsal. Ya ahí lo tiene. Bien. Observemos ahora los músculos. Los tres grupos musculares para estudiar son los que flexionan y extienden el codo, los que tronan y supinan el antebrazo, y los que flexionan y extienden el carpo. Se examinará cada grupo de músculos por separado. Posteriormente, en esta misma sección, los veremos juntos. En primer lugar, examinemos los músculos que flexionan y extienden el codo. Hay 3 flexores y un extensor. Los 3 flexores son el braquial, el bíceps y el bráqueo radial. Aquí está el músculo braquial. Se origina en esta amplia área anterior del húmero. Se inserta aquí en la tuberosidad cubital. Su acción es flexionar el codo, tanto si el antebrazo se encuentra en pronación, como si se encuentra en supinación. El músculo bíceps, cuyo nombre completo es bíceps braquial, se localiza frente al braquial. Es un músculo más complejo. Tiene 2 cabezas o porciones, una larga y una corta. Para apreciarlo bien, se retira la mitad anterior del deltoides y el pectoral mayor. Se muestra aquí la cabeza o porción larga del bíceps y aquí la corta. El tendón de origen de la cabeza corta surge con el de otro músculo, el coracobraquial. Su tendón común nace en el proceso coracoides. El tendón de la porción larga tiene un trayecto extraño. Asciende por el surco intertubercular y pasa por el interior de la articulación del hombro para llegar a su origen, el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Las 2 cabezas o porciones se unen para formar un solo vientre que distalmente se estrecha para formar este extraño tendón. La porción principal discurre hacia abajo entre el radio y la ulna y se inserta en la tuberosidad del radio. En su extremo lateral, el tendón se abre en abanico. Se muestra aquí en el antebrazo intacto dentro de una vaina delgada de fascia, la aponeurosis bicipital, que luego se continúa con la fascia profunda que rodea el antebrazo. La aponeurosis proporciona al bíceps una inserción indirecta en la ulna.
El bíceps flexiona el codo. Lo hace con mayor eficiencia cuando el antebrazo se encuentra en pronación, porque allí está totalmente estirado para comenzar su acción. También puede ser un potente supinador del antebrazo, como se verá más adelante. El último de los tres flexores de codo es el brachioradial. Se origina en la diáfisis del húmero, justo por debajo de la tuberosidad radial. Se inserta abajo, aquí, distalmente en el radio. El brachioradial es un eficiente flexor del codo, tanto si el brazo se encuentra en pronación como si se encuentra en supinación. A la acción de los flexores se opone solamente un músculo extensor, el tríceps braquial. Está formado por tres cabezas o porciones, una larga, una lateral y una medial o profunda. La cabeza larga se origina, como se estudió en la última sección, en el tubérculo infraglomoideo de la escápula. La cabeza lateral se origina en la porción proximal de la cara posterior del húmero. La cabeza medial tiene su origen en el borde medial del surco oblicuo del húmero. Como veremos más adelante, el nervio radial discurre muy próximo al húmero entre las cabezas lateral y medial del tríceps braquial. Las tres cabezas del tríceps braquial se unen para formar este tendón macizo, que se inserta aquí en el olecranon. La contracción del tríceps braquial extiende el codo. Para completar este tema, es necesario mencionar este pequeño músculo, el anconio. Su trayecto abarca desde el epicóndilo lateral hasta la cara lateral proximal de la ulna. El anconio es un débil extensor del codo. Ahora revisaremos los músculos que producen pronación y supinación. Hay dos para cada uno. De los dos músculos pronadores, el más grande y más proximal es el pronador redondo. Junto con otros varios músculos, se origina en el epicóndilo medial. Además, tiene una pequeña cabeza profunda que se origina en el proceso coronoides de la ulna. Aquí se localiza la porción profunda del pronador redondo. El nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo, emerge de la fosa del codo y penetra en la cara anterior del antebrazo. El músculo pronador redondo se inserta aquí, a medio camino hacia abajo de la superficie lateral del radio. Aquí está su acción. La pronación. El segundo músculo pronador es el pronador cuadrado, que se origina en la porción distal cara anteromedial de la ulna y se inserta aquí, en el borde anterior y cara anterior de la porción distal del radio. Aquí está la acción de pronación del pronador cuadrado. Observemos ahora los dos músculos que producen la supinación. El que aún no se ha estudiado se denomina simplemente supinador. Aquí se muestra. Nace en el epicóndilo lateral, el ligamento anular y la cresta de la ulna, la cresta del supinador. Se inserta en el radio a lo largo de una línea que termina justo por encima de la inserción del pronador redondo. El ramo profundo del nervio radial discurre a través del supinador, penetra aquí y emerge aquí, por debajo. Aquí está la acción del supinador. Una buena pareja para el pronador redondo. Ya conocemos el otro músculo supinador. Se trata del bíceps braquial. La inserción de este músculo en la tuberosidad del radio le proporciona la suficiente potencia como para rotar el radio, especialmente cuando el codo está flexionado. Cuando el bíceps braquial trabaja como supinador, su acción flexora es contrarrestada por la acción simultánea del tríceps braquial. Debido a la vigorosa contribución del bíceps, la supinación es una acción más poderosa que la pronación.
Observemos ahora los músculos que producen movimiento del carpo. Hay 3 flexores y 3 extensores. Examinaremos primero los flexores más importantes, el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Ambos tienen su origen en el epicóndilo medial. Macizo de origen, el tendón flexor común de los dedos, con otros 2 músculos flexores. Además, el flexor ulnar del carpo tiene una gran cabeza ulnar, que tiene su origen en este borde posterior de la ulna. Como se verá posteriormente, el labio ulnar cuando pasa del codo al antebrazo se sitúa entre las 2 cabezas del flexor ulnar del carpo. Los 2 músculos flexores del carpo se separan para llegar a los lados lateral y medial del carpo. El flexor radial del carpo pasa a través de un túnel ligamentoso profundo y termina insertándose en la base del segundo metacarpiano. El flexor ulnar del carpo se inserta en el hueso pisiforme y en el gancho del hueso ganchoso. Del pisiforme, la tracción del flexor ulnar del carpo es transmitida al hueso ganchoso y a la base del quinto metacarpiano mediante 2 fuertes ligamentos, el pisiganchoso y el pisimetacarpiano. Cuando los 2 flexores del carpo actúan simultáneamente, producen flexión del carpo. Cuando actúan separadamente, los flexores ulnar y radial contribuyen a la aducción y a la abducción respectivamente. Situado entre estos 2 principales flexores del carpo está el tercero muy pequeño, el palmar largo. Se origina también en el epicóndilo medial, como los otros 2. Su tendón, que vemos aquí, el antebrazo intacto, yace superficial al de todos sus contiguos y se inserta no en un hueso, sino dentro de esta densa fascia, la aponeurosis palmar, que cubre la región palmar. A través de esta inserción en tejido blando, el palmar largo asiste en la flexión del carpo. Frecuentemente está ausente porque es inconstante. Ahora vayamos a la parte posterior del antebrazo y examinemos los extensores del carpo. Se muestran aquí el extensor largo radial del carpo, el corto y el extensor ulnar del carpo, el braquio radial, que va de aquí hasta aquí, se ha retirado en esta disección. El músculo extensor radial largo del carpo se origina en la cresta epicondilia lateral, justo por debajo del braquio radial. El extensor radial corto tiene su origen en el epicóndilo lateral, origen que comparte con otros músculos extensores que a su vez nacen en el epicóndilo y en este tendón extensor común. El extensor ulnar del carpo tiene su origen en el epicóndilo lateral y también tiene una cabeza ulnar que se origina en este borde de la ulna, lo mismo que sucede con el flexor ulnar del carpo. Cuando los tendones extensores cruzan el dorso del carpo, pasan por debajo de esta estructura, el retináculo de los extensores, que actúa como una polea. Los extensores radial largo y corto se insertan en las bases del segundo y tercer metacarpianos, y el extensor ulnar en la base del quinto metacarpiano. Cuando los extensores del carpo actúan conjuntamente, extienden el carpo. Esta es parte importante de la acción que hacemos cuando tratamos de asir un objeto. Los poderosos músculos de agarre, cuyos tendones discurren sobre el dorso del carpo, están laxos y débiles cuando éste se flexiona, pero se tornan densos y poderosos cuando éste se extiende. Cuando los extensores radiales o el extensor ulnar se contraen por separado, asisten en la abducción y la abducción del carpo respectivamente. Esto lo hacen en conjunto con los músculos flexores del carpo correspondientes, ya sean radiales o ulnares. A ver, examen.
Nombre. Braquial. Cabeza larga del bíceps braquial. Ya. Muy bien. Nombre. Cabeza corta del bíceps braquial. Cabeza corta del bíceps braquial. Deltoides. Nombre. ¿Qué músculo es ese? ¿Qué ha señalado? Veamos. El sonido. Revisaremos una disección que incluye todos los músculos del brazo observados hasta ahora, así como del antebrazo y de la región colindante del hombro. Se muestra aquí el músculo bíceps braquial, con sus dos porciones cubiertas por los músculos deltoides y pectoral mayor. Esta es la porción corta del bíceps braquial que discurre cercana y lateral al músculo coracobraquial. Superior y posteriormente al bíceps braquial y al coracobraquial se encuentra el dorsal ancho. Aquí se muestra el braquial anterior hacia su inserción en la ulna, y este es el bíceps braquial en su trayecto hacia el radio. Aquí se localiza el pronador redondo, cruzando por encima desde el epicóndilo medio hacia el radio. También con origen en el epicóndilo medial, aquí se localiza el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Ya, a ver, empezamos. Nombre. Cabeza larga del bíceps. Bíceps braquial. Nombre. Pectoral mayor. Pectoral mayor. Deltoides. Ya. Claro, y en esta línea hay, este es pectoral y este es deltoides, ¿no? Nombre. La cabeza corta del bíceps braquial. Claro, bien. ¿Qué es eso? Músculo Músculo dorsal. Coracobraquial. coracobraquial. Ujú. ¿Qué ha tocado? Dorsal ancho. Dorsal ancho. Dorsal ancho. Perfecto. ¿Ahí qué está tocando? El braquial. El braquial. Perfecto. ¿Ese? Braquial. ¿Y este acá? El pronador. Ajá, muy bien. ¿Qué está tocando? Flexor radial del carpo. Ya. Ahí, ¿qué tocó? Palmar. Palmar largo. Ahí veamos otra vez. Flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Este radio.
también con origen en el epicóndilo medial. Aquí se localiza el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Aquí se muestra el braquial anterior hacia su inserción en la ulna, y este es el bíceps braquial en su trayecto hacia el radio. Aquí se localiza el pronador redondo, cruzando por encima desde el epicóndilo medio hacia el radio, también con origen en el epicóndilo medial. Aquí se localiza el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor ulnar del carpo. Este es el músculo pronador cuadrado, el más profundo. Nombre. Tríceps. Ya. ¿Qué está tocando ahorita? Tríceps braquial. ¿Ese? ¿Qué músculo es ese? Más profundo de todos. Se revisará ahora el grupo posterior del brazo. Aquí se encuentra el músculo tríceps, con su porción larga saliendo del hombro y cubierto por el músculo deltoides. Estos son los músculos redondo mayor. Y otra vez aquí dorsal ancho, ambos localizados por delante del tríceps braquial. Este es el músculo tríceps braquial, dirigiendo su tendón de inserción al olecranon. Aquí se localiza el braquio radial, dirigiéndose hacia su... Nombre. Nombre. Aquí se localiza el braquio radial, dirigiéndose hacia su inserción en el radio, aquí. Se observan aquí los músculos extensor radial del carpo, el corto, y el extensor ulnar del carpo. Profundo a todos los músculos que comparten el tendón extensor común, se encuentra el supinador. Llegados a este punto, la visión general del antebrazo se ha completado en algunas de sus funciones, aunque está incompleta en otras. Por ahora lo dejaremos aquí. Volveremos al antebrazo en la próxima sección para poder examinar los importantes, los músculos largos de los dedos y del pulgar. Se hacia su inserción en el radio, aquí. A ver nuevamente. Músculo. Braquio radial. ¿Ok? ¿Cuál? Braquio radial. Músculo. Extensor radial. Uno del carpo. Nombre. Supinador. Ya, ok. Localizados por delante del tríceps braquial. Este es el músculo tríceps braquial, dirigiendo su tendón de inserción al olecranon. Aquí se localiza el braquio radial, dirigiéndose hacia su inserción en el radio, aquí. Se observan aquí los músculos extensor radial del carpo, el corto, y el extensor ulnar del carpo.
Profundo a todos los músculos que comparten el tendón extensor común, se encuentra el supinador. Llegados a este punto, la visión general del antebrazo se ha completado en algunas de sus funciones, aunque está incompleta en otras. Por ahora lo dejaremos aquí. Volveremos al antebrazo en la próxima sección para poder examinar los importantes músculos que aún no hemos estudiado. Continuemos con los vasos y nervios de la región. Iniciaremos con el hombro hasta la parte proximal del antebrazo. Examinaremos primero las venas. Muchas venas superficiales que drenan la mano y el antebrazo se unen justo inferiores a la fosa del codo para dar lugar a dos grandes venas, la basílica y la cefálica. La vena cefálica permanece a nivel superficial en su ascenso al brazo por encima del bíceps braquial y asciende hasta llegar al surco deltopectoral formado por los músculos deltoides y pectoral mayor. La gran vena que cruza anterior al codo es la vena antebraquial. Cruza desde la cefálica hasta la vena basílica. Después la vena basílica asciende a la cara medial del brazo para drenar en la vena braquial, que hace parte lumbar. Las dos venas braquiales se unen en su recorrido hacia la parte superior del brazo. Aquí se unen, para convertirse en una vena braquial. El nombre de esta vena cambia al llegar al hueco axilar, donde se convierte en vena axilar. Para poder describirla en el hueco axilar, retiraremos el pectoral mayor. Aquí está la vena axilar, medial al nervio mediano, y a la arteria axilar, y con el paquete vasculonervioso colocándose inferior al músculo pectoral menor. Ahora observemos la arteria y los nervios principales del brazo. Para simplificar la imagen, las venas que corren paralelas a las arterias han sido retiradas desde aquí. Esta es la arteria principal, la arteria axilar. Emerge por debajo del pectoral menor, rodeada de nervios muy importantes. Cuando llega al brazo, su nombre cambia. Desde aquí hacia abajo es la arteria braquial. Aquí, justo al lado del dorsal ancho, da origen a una gran rama, la arteria braquial profunda, que discurre hacia atrás profunda al tríceps. A su lado discurre el nervio radial, que veremos en un minuto. La arteria braquial se desplaza inferiormente en relación medial del brazo, a lo largo del músculo bíceps braquial. El nervio mediano pasa por encima de la arteria. La arteria braquial discurre por debajo de la aponeurosis bicipital, que se retirará. A lo largo del tendón del bíceps braquial se bifurca en las dos arterias principales del antebrazo, radial y ulnar. La arteria radial permanece bastante superficial. Discurre interiormente al antebrazo entre el pronador redondo y el tráqueo radial. La arteria ulnar tiene un curso más profundo. Penetra inferiormente a lo largo del tendón del braquial y discurre profunda al músculo pronador redondo. Esto es todo por ahora con respecto a las arterias. Continuaremos con su descripción en la próxima sección. Regresemos hacia arriba y observemos los nervios. 4 nervios rodean la arteria axilar en su salida desde debajo del pectoral menor. Músculo cutáneo, mediano, ulnar y radial. Examinaremos en ese orden. El nervio músculo cutáneo inerva 3 músculos en el brazo. El primero de ellos es un flexor del hombro, el coracobraquial. El nervio músculo cutáneo perfora el coracobraquial y emerge por aquí, profundo al bíceps braquial. Se desplaza inferiormente entre el bíceps braquial y el braquial anterior, inervando también a ambos músculos. Emerge por aquí y se convierte en el nervio cutáneo lateral del antebrazo una vez termina su recorrido en el brazo. Los nervios mediano y ulnar se desplazan inferiormente al antebrazo y no proporcionan inervación. Los nervios mediano y cubital comienzan muy unidos, se separan a nivel del codo. El nervio mediano permanece cerca a la arteria braquial, cruzando al frente de ella. En el codo se sitúa medial a la arteria.
Continúa inferiormente entre el tendón del bíceps braquial y del pronador redondo y pasa entre las dos cabezas del pronador redondo al entrar al antebrazo. El nervio ulnar se inclina hacia atrás a nivel de la porción distal del brazo, discurre hacia abajo medial al tendón del tríceps braquial y por detrás del epicóndilo medial. Voltea en una esquina aguda alrededor de la parte inferior del epicóndilo medial, donde existe un túnel fibroso para el mismo. Pasa entre las dos cabezas del músculo flexor ulnar del carpo al entrar al antebrazo. Una vez alcanzan la parte inferior del codo, los nervios mediano y ulnar se tornan responsables de la inervación de todos los músculos flexores y pronadores del antebrazo. De los músculos que hemos revisado hasta ahora, el nervio mediano inerva 4, el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el pronador cuadrado. El nervio ulnar inerva uno de los músculos que hemos examinado hasta ahora, el flexor ulnar del carpo. Finalmente, examinemos el nervio radial. Tiene un largo curso oblicuo, desde aquí, circularmente hasta aquí. Justo aquí arriba, el nervio radial se sitúa posteriormente al resto de vasos y nervios. Justo por debajo del dorsal ancho, retrocede entre las porciones larga y medial del tríceps. Para seguir su curso, es necesario retroceder y encontrar el mismo sitio atrás. Aquí se encuentra la porción larga del tríceps braquial. Aquí la porción medial. Y aquí el nervio radial. Para observar hacia dónde continúa, se retira la porción larga del tríceps. Al pasar alrededor del húmero, se sitúa directamente sobre el hueso. Discurre entre las porciones medial y larga del tríceps. Luego pasa por debajo de la porción lateral para salir por aquí, todavía pegado al hueso, por encima del braquio radial. Cubierto por el braquio radial, llega al epicóndilo lateral, donde se divide en un ramo profundo o motor y otro superficial o ramo sensitivo. Por ahora, esto es todo con respecto al nervio radial. De los músculos que hemos revisado, el nervio radial inerva el tríceps braquial, el anconio, el braquio radial, los tres extensores de muñeca y el supinador. A ver, examen. Y el último esfuerzo, aquí quedamos, ¿ya? Nombre. Vena cefálica. Vena cefálica. Nombre. Basílica. Basílica. Ya. Nombre. Vena antebraquial. Nombre. Braquial. Nombre. Vena axilar. Vena axilar. Nombre. Arteria. Arteria arterial. Ahí veamos. Aquí se localizan la vena cefálica, la vena basílica, la vena anteulnar, la vena braquial y la vena axilar. Aquí se encuentra la arteria axilar, la arteria braquial y la arteria braquial profunda. A ver, sigamos. Nombre. Arteria radial. Ya. Nombre.
Cubital. Arteria cubital. Nombre. 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 A ver, veamos. Ahora es turno de los nervios. Se observan aquí el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial, con su ramo superficial y su ramo profundo. Así llegamos al final de esta ulnar. Ahora es turno de los nervios y la arteria braquial profunda. En el codo, la arteria radial y la arteria ulnar. Ahora es turno de los nervios. Se observan aquí el nervio musculocutáneo, el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial, con su ramo superficial y su ramo profundo. Así llegamos al final de esta profunda. A ver. Nombre. Arteria radial. Arteria radial. Nombre. Arteria cubital. ¿No? La alimentación adecuada y el descanso. Nombre. Nervio musculocutáneo. Nombre. Nervio mediano. Nombre. Nervio ulnar. Nombre. Nervio radial. Nombre. La Rama rama superficial del superficial. nervio radial. Sí. Y la Rama y profunda rama del profunda. nervio radial. Ok. Yo puedo leer. Así llegamos al final de esta sección. En la próxima sección continuaremos con una parte muy importante del miembro superior, la mano. Ok. Bien, hemos revisado la parte de lo que es, ¿cómo se llama? Todo lo que corresponde, digamos, a esta parte del antebrazo. La próxima vemos todos los músculos que son intrínsecos y extrínsecos de la mano, pues, ¿no? Que también nacen de la parte superior. Es un poquito más complicada esa zona. ¿Ya? Entonces, igual hacemos el mismo mecanismo. Exponen primero unos 10-15 minutos